Ok, entonces, vamos a meter un menú de la clase, tíos, lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a recordar un poco lo que hemos visto durante estas clases con respecto a la fuerza neta y la representación que ya hemos visto. Vamos a partir de eso, dar el objetivo de la clase, explicar también este concepto de diagrama de cuerpo libre, a qué se refiere, qué quiso Newton decir con ello. Vamos a dar un ejemplito ahí que nos va a servir para entenderlo de mejor manera. Y al final de todo esto vamos a dar una información importante con respecto a la clase, que tiene que ver con las actividades que vamos a ir haciendo clase a clase y algunas actividades que vamos a ir haciendo con nota acumulativa que también van a ir apareciendo durante este semestre. Así que vamos a tener 5 partes durante 5 momentos de la clase, este menú de la clase, por así decirlo, donde vamos a ir explicando en cada momento lo que corresponde. Bien, partamos primero recordando lo de la clase anterior. Señalando el objetivo del día, chiquillos, que va a corresponder a comprender la representación de las fuerzas a partir del diagrama cuerpo libre. Vamos a representar las fuerzas ocupando este diagrama, vamos a entender a qué nos referimos con este diagrama, qué quiso Newton plasmar en este diagrama y entender las reglas, por así decirlo, las instrucciones, las cosas que hay que hacer para poder representar cosas con este diagrama de cuerpo libre. Así que vamos a partir con eso. Bien. Entonces, para comenzar, vamos a recordar un poquito de los conceptos que hemos visto últimamente y vamos a plantear la siguiente situación. Supóngase que estoy con mi mejor amigo, tíos, ahí decidimos ver quién hacía más fuerza en esta situación y amarrado al medio tenemos un instrumento de medición de las fuerzas que se llama dinamómetro. El dinamómetro, chiquillos, es un instrumento de medición que permite medir las fuerzas, que funciona muy parecido a estas balanzas como que se ocupan para medir los pesos en las ferias, que se ocupan mucho en las ferias. Supónganse que amarramos con mi mejor amigo a dos extremos, a dos cuerdas, amarramos este dinamómetro y empezamos a tirar en sentidos opuestos, como pueden ver. Sin embargo, alguien desde afuera puede notar que el dinamómetro está marcando 0 newton, es decir, que la fuerza que estamos haciendo mi mejor amigo y yo es de 0 newton. ¿Por qué pasa esto, chiquillos? ¿Alguien podría explicar por qué está pasando esta situación? ¿Por qué marca 0? Profe, ¿Mati? ¿me puede volver a explicar la pregunta? Es que estaba justo viendo algo y... Ya. Supónganse que estamos con mi mejor amigo tirando de una cuerda que está amarrada a un dinamómetro, que es el instrumento de medición de las fuerzas. Empezamos a tirar los dos por ambos lados, pero podemos notar que el dinamómetro registra una fuerza aplicada, una fuerza neta de igual a 0, 0 newton. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué debería pasar para que el dinamómetro marque 0? que ambos estén jalando con la misma fuerza. Con la misma fuerza. ¿Y qué más? Agregado extra Y, ahí. y que estén en diferentes direcciones. Direcciones o sentidos, chiquillos. Sentidos, eso. Sentidos, ¿cierto? Entonces, como dice el Maxi, efectivamente, para que esto ocurra, eh, tenemos que estar aplicando las fuerzas en sentidos opuestos y en igual cantidad. Recordemos, chiquillos, que si señalamos que una fuerza es igual a 0, una fuerza neta es igual a 0, puede significar dos cosas. Una, que no se está aplicando ninguna fuerza sobre el objeto, o que bien, todas las fuerzas unidas no generan ningún movimiento. Es decir, que si sumamos todas las fuerzas que está recibiendo el objeto, el resultado final de esto va a ser igual a 0. Es decir, recuerden que tener una fuerza neta 0, una fuerza igual a 0, no significa solamente que no se están efectuando fuerzas, sino que todas las fuerzas en su conjunto suman 0. Es decir, no hacen ningún efecto en unión. Es decir, no significa que ni mi mejor amigo ni yo no estamos haciendo fuerza, no estamos aplicando fuerza, sino que estamos aplicando la misma fuerza, como dijo el Maxi, pero en sentidos opuestos, lo cual hace que al sumarse, a sumar sus efectos, al unir sus efectos, sea como que no hubiese ocurrido nada. Entonces, no se olviden de esto, chiquillos, que tener una fuerza neta 0, una fuerza total 0, no implica solamente que no haya movimiento, digo que no haya fuerza aplicada, sino que también las fuerzas que se hicieron todas juntas no generaron ningún efecto.
ya sea no movieron el objeto o no lo deformaron. Así que muy bien en ese sentido. Ojalá que haya quedado claro eso. Mencionamos al comienzo, chiquillos, este diagrama de cuerpo libre. ¿De qué estamos hablando? Dirán ustedes, ¿de qué esta palabra? ¿Qué significa esto? ¿Qué nos quiere presentar Newton ahora? ¿Con qué cosa nos va a salir Newton ahora que nos quiere agregar una cosa más a nuestros conceptos? Comentarles, chiquillos, que el diagrama de cuerpo libre fue una de las bases también de la teoría de fuerzas, de todo lo que es la explicación de las fuerzas que dio Newton, porque Newton necesitaba también explicar todo esto a través de una representación simple que, como fuera que se representara, siempre quedara claro todo en ella. Es decir, que todas las fuerzas que se están aplicando en un objeto quedaran plasmadas en esta representación, que supiéramos identificar cuál era la fuerza mayor y cuál era la fuerza menor. Newton tenía claro también, chiquillos, que todos los cuerpos son distintos, obviamente, y que no, a veces puede costar representar un cuerpo y las fuerzas que se aplican, y que a veces puede quedar poco claro si es que el cuerpo no tiene una forma definida, cómo se está aplicando la fuerza. Entonces, luego de pensarlo muy bien, Newton decidió y pensó que la mejor manera de poder representar las fuerzas era a través de un diagrama estándar que sirviera para cualquier fuerza aplicada y que nos plasmara en él todas las fuerzas que se están aplicando sobre el cuerpo y todos los efectos que pudieran estar sintiendo. De esta manera, chiquillos, el diagrama de cuerpo libre ya lo hemos estado trabajando, ya lo hemos visto anteriormente, pero ahora lo vamos a formalizar a partir de lo que Newton también dejó establecido. Abreviados, chiquillos, como con las iniciales DCL, o también en inglés se abrevia FDL, que es Free Body Diagram, diagrama de cuerpo libre. O sea, si ustedes buscan en internet imágenes de esto, les va a salir abreviado así o como lo acabo de decir. Es la representación, chiquillos, del diagrama donde se muestra a un cuerpo aislado de los demás cuerpos a su alrededor. ¿Por qué? Porque Newton dice, si vamos a representar las fuerzas del cuerpo, ¿para qué nos vamos a preocupar de los demás? Representemos solamente lo que está pasando en el cuerpo que nos interesa. Ya que lo aislamos, es decir, no dibujamos nada alrededor, solamente el cuerpo, en este diagrama, chiquillos, también vamos a ver representadas todas y cada una de las fuerzas que actúan sobre él. Es decir, todas las fuerzas que está sintiendo el cuerpo deben quedar representadas en el diagrama. No pueden dejar ninguna fuera, porque eso dejaría incompleto el diagrama y no representaría realmente lo que está ocurriendo en él. De esta manera, debemos tener claro, chiquillos, que el diagrama cuerpo libre no debe omitir ninguna fuerza aplicada sobre él, sobre el cuerpo, porque todas son importantes y todas están haciendo un efecto que va a alterar el movimiento o la forma del cuerpo. Este diagrama, como bien les decía recién, chiquillos, es algo estándar, algo que van a ver siempre y que donde busquen en internet una representación de una fuerza en un cuerpo, siempre van a ver este diagrama. Siempre van a ver una cajita que va a tener muchas flechas que van a representar todas las fuerzas aplicadas. Así que, sea cual sea, chiquillos, el lugar donde vean este diagrama siempre va a representar lo mismo. Va a representar todas y cada una de las fuerzas que están siendo aplicadas sobre un objeto y que van a estar solamente preocupándose de lo que le pasa a ese objeto. No importa lo que está pasando alrededor, porque el diagrama cuerpo libre solo se concentra en las fuerzas de dicho objeto, no de lo que pasa alrededor, porque lo que pasa alrededor puede no estar haciendo ningún efecto sobre ese cuerpo. Entonces, si bien hasta ahora nosotros hemos construido el diagrama y lo hemos así como dado como real y no hemos, ¿cómo se llama? Puesto en duda las características de este diagrama, de todas maneras que yo voy a mostrarles qué cosas debe tener este diagrama, qué características debe tener siempre este diagrama de cuerpo libre para que cumpla lo que Newton señaló, porque esto lo dejó establecido como, por así decirlo, una regla de lo que deben hacer para construir el diagrama de cuerpo libre. Es decir, no es llegar y hacerlo de cualquier forma. Y son tres características, tres o cuatro características que siempre debemos tener presentes a la hora de dibujar un diagrama. ¿Y cuáles son esas? Lo primero que vamos a hacer, chiquillos, es simplificar el cuerpo a la mínima expresión posible. Y para ello, Newton dijo que podemos representar el cuerpo como una caja, un rectángulo, o como un punto. Es decir, un puntito bien grueso
donde se van a hacer todas las fuerzas. En lo personal, prefiero la representación de la caja, la del rectángulo, porque da más espacio para dibujar todas las fuerzas. Además de dibujar esta caja que va a representar el cuerpo, o sea, si es un caballo o es un edificio o es un cajón o es una rueda o un auto, lo que sea, siempre se va a representar como una caja. ¿Por qué? Porque la forma simétrica que tiene la caja permite representar todo de mejor manera. ¿Qué debemos representar además, chiquillos? Debemos representar el lugar donde está apoyada, es decir, el plano, que lo pueden simplemente representar como una niña abajito del dibujo. Ojo, voy a activar la pizarra para mostrarles algo. También, perfectamente, pueden tener esta situación, donde la caja esté apoyada a una pared y las tengan ahí. Por ejemplo, la caja esté apoyada en la pared y la caja esté ahí. Esté ahí. Entonces, sea como sea que esté, también pueden representarla de esta manera, perdón, déjame cambiar la diapo. También lo pueden tener de la siguiente manera. Dejen, voy a dibujarlo bonito. Voy a ocupar la regla. Puede estar ahí, o también puede estar en un plano inclinado, que va a ser así. Y la caja en este va a estar, por ejemplo, la cajita va a estar acá. Van a tener la cajita así y va a estar subiendo por el plano. O si bien, si está en una pared, va a estar apoyada en la pared, apoyada al lado de la pared. Cualquiera de esas tres representaciones, chiquillos, van a tener que hacer, pero siempre deben dibujar el lugar donde está apoyada la caja, en este caso, donde está el cuerpo. Puede ser horizontalmente, puede estar anclada a una pared, o puede estar subiendo y bajando por un plano horizontal, diagonal, perdón, un plano inclinado que se llama. Entonces, siempre deben colocar, no pueden dejar la caja ese diagrama en el aire, porque tienen que apoyar siempre el cuerpo en un lugar. Es decir, siempre el cuerpo va a estar apoyado en alguna parte. Y eso va a servir de referencia para lo siguiente. Es muy importante también. Lo vamos a marcar con el mismo color que viene, que es azul. Siempre debemos representar la fuerza de gravedad, porque nosotros sabemos que todos los cuerpos están siendo víctimas de la gravedad siempre. Nosotros mismos también somos víctimas de la gravedad siempre, por ende debemos representarla con la letra P de peso, porque también la gravedad se le dice fuerza-peso. Siempre desde el centro del objeto apuntando hacia abajo, es decir, independiente de que le estén aplicando 8, 10 o 2 fuerzas a un cuerpo, siempre desde el centro del objeto hacia abajo se debe dibujar una flechita hacia abajo, que es el peso. Porque la gravedad siempre apunta hacia el centro de la Tierra, que para nuestra referencia está apuntando hacia abajo. Entonces, lo mismo va a ocurrir aquí. Si la cajita va en el plano inclinado, también se hace una flechita para abajo, que el peso va hacia abajo. O si está aquí apoyada en la pared, también va a sentir los efectos del peso. Es decir, siempre que representemos las fuerzas de un cuerpo, debemos partir. No te preocupes, Simei. Chicos, siempre que representemos las fuerzas de un cuerpo, siempre debemos dibujarle la fuerza de gravedad, la fuerza peso. Se abreva con la letra P. ¿Por qué? Porque todo cuerpo siempre va a estar sintiendo los efectos de la gravedad. ¿Nos sirva o no para el cálculo de la fuerza neta al final? Da lo mismo, pero una representación bien hecha debe recordar y no debe olvidarse de la fuerza de gravedad o el peso. ¿Se va a entender, chiquillos, cómo vamos a ir construyendo este Profe, diagrama? ¿Maxi? esto es lo primero que estamos representando, o sea, lo primero que nos está explicando, lo de la gravedad hacia abajo y no hay nada más. Nada, por ahora nada más. Con eso partimos. O sea, Ok, antes de dibujar las fuerzas, eso tiene que estar hecho. gracias. Entonces, el peso siempre tiene que estar representado. La gravedad que siente el cuerpo siempre está representada. Ya sea que el cuerpo esté apoyado en un plano horizontal, esté apoyado en una pared o vaya en un plano inclinado subiendo, siempre, chiquillos, debe estar marcada la fuerza de gravedad, el peso hacia abajo, porque no va a escaparse de él en ningún caso el efecto de la fuerza. Eso y como digo también, chiquillos, lo usemos o no para calcular la fuerza neta al final, debemos representarla igual porque es algo que siempre está. Newton dijo, el peso siempre está siendo víctima a todos los cuerpos de ella, entonces no debemos omitirlo. Muy bien, claro con eso. Luego de que ya
apoyamos el cuerpo, dibujamos nuestro cuerpo de manera más estándar, lo siguiente que debemos hacer es dibujar todas las fuerzas con las flechas apuntando en el sentido de aplicación. Es decir, deben marcar todas las fuerzas que están siendo aplicadas sobre el objeto, ya sea de manera horizontal o de manera vertical, preocupándose de que las flechas estén apuntando en el sentido de aplicación. Es decir, si se está empujando, si viene desde el cuerpo hacia afuera, si se está haciendo la fuerza sobre el cuerpo, si se está empujando el cuerpo, si se está empujando para arriba, etcétera. Deben representar las fuerzas con sus flechas respectivas, donde la punta de la flecha va a representar el sentido de aplicación de la fuerza. Algo que ya habíamos hablado el otro día, chiquillos, y que Newton también lo planteó en su diagrama de cuerpo libre, es que debemos preocuparnos de que el tamaño de cada flecha sea proporcional a la intensidad de la fuerza. Es decir, si esas cuatro fuerzas son distintas, de ninguna manera debemos aplicar todas las fuerzas, digo, representar las fuerzas todas iguales, porque no son iguales claramente. Entonces, ahí usted decide, cuando represente las fuerzas, por ejemplo, que si lo va a hacer con cuadritos, que, no sé, cada un cuadrito represente 5 newtons de fuerza, por ejemplo, y ahí usted lo va a ir representando. Pero debe ser muy cuidadoso que representar las fuerzas debe hacerlo siempre manteniendo la proporción. Es decir, si uno mira rápidamente, inmediatamente puede identificar en el plano horizontal que están las fuerzas 2, 3 y 4, cuál es más grande y cuál es más chica, por el tamaño de la flecha. Eso también Newton lo señalaba que era una forma también para facilitar al lector, a quien vea este diagrama, de decir, ah, ya, la fuerza 2 es la fuerza mayor, la fuerza 4 es más chiquitita y va para el otro lado. Entonces, siempre cuando ustedes construyen un diagrama de cuerpo libre, deben pensar que en alguien más lo va a ver y que tienen que quedar lo más claro posible lo que estén representando. Es decir, si yo le dibujo ese diagrama tal cual a alguien, esa persona va a decir, ah, ya, visualmente ya sé que la fuerza 2 que va para la derecha es la más grande y que hay otras fuerzas, pero no son tan grandes como esa. ¿Se entiende? Lo importante que es esto, siempre tienen que pensar en que alguien más va a ver el diagrama. ¿Va quedando claro, chiquillos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Se va entendiendo un poco cómo representarlo? ¿Sí? Es importante, chiquillos, que nos preocupemos de esto ahora, porque a partir después de la prueba, vamos a empezar a ver ya las leyes de Newton y vamos a entender también, chiquillos, los tipos de fuerzas más importantes que existen, como son la gravedad, la fuerza, el roce, etcétera. Y el diagrama corpolibre va a ser nuestro compañero para representar cada fuerza que vemos de ahora en adelante. Y obviamente también nos va a servir para representar la fuerza neta, porque mal que mal, el diagrama cuerpo libre también nos ayuda a calcular la fuerza neta. Estas últimas clases que estuvimos calculando fuerza neta, sumando y restando fuerzas que se complementan o se contrarrestan, que eran las palabras que habíamos ocupado, en todo momento estábamos ocupando el diagrama cuerpo libre y ese nos ayudaba, este diagrama nos ayudaba para decir, ya, hay una fuerza para la izquierda, una para la derecha, entonces si van en sentido contrario, se van a restar y el signo de la mayor se conserva. O bien, si las fuerzas iban todas para el mismo lado, sumábamos sus efectos y se conservaba el signo del sentido de aplicación. Es decir, toma real importancia el diagrama cuerpo libre porque es él el indicado, es él el que nos va a permitir saber cuál es el sentido de aplicación de la fuerza. Es decir, él nos va a indicar también si están haciéndose, perdón, las fuerzas todas en igual sentido o en sentidos opuestos. Así que también ahí juega también mucha importancia cuando dibujen el diagrama, preocuparse de que los sentidos de aplicación y el tamaño de las fuerzas queden de manera correcta. Entonces, como bien les decía ahora, chiquillos, conociendo los valores de cada fuerza, o sea, si estamos representando las fuerzas es porque sabemos cuánto vale cada una, sacamos la fuerza neta en cada eje, es decir, sacamos la fuerza neta en el eje horizontal y o en el vertical, dependiendo de cada situación. Pero como vuelvo a insistirles, es súper importante saber qué valor tiene cada fuerza, si es una más grande, otra más chica que otra, porque eso nos va a ayudar a representar. Así que vamos a ver ahora, chiquillos, un ejemplo que nos va a servir y que quiero que ustedes me ayuden a ir haciéndolo, que nos va a servir para representar todo esto que les estoy indicando. Y para que entiendan un poco más a qué nos referimos con construir este diagrama de cuerpo libre. Así que hagamos un ejemplo.
Dice, 6 personas tiran una cuerda tal como se muestra en la figura. Determina la fuerza neta al centro de la cuerda si se sabe que la fuerza de cada persona es la primera persona, y están enumeradas las personas del 1 al 6. La primera persona hace una fuerza de 20 newtons, la segunda una de 5, la tercera una de 15, la cuarta una de 10, la quinta una de 30 y la sexta una de 20 newtons. Entonces, quiero que presten atención al procedimiento, cómo voy construyéndolo, para que sepan de qué manera vamos a construir el diagrama de cuerpo libre y vamos a representar las fuerzas. Pero lo primero que les pregunto, la cajita, esta que tenemos que ocupar para representar las fuerzas aplicadas, ¿a quién va a corresponder? ¿Quién representa, perdón, qué va a representar la cajita del diagrama cuerpo libre en este ejemplo? Profe, ¿Mm? ¿a qué se refiere con caja? La caja es el rectángulo que pusimos para el diagrama, que Ah, algunos le llaman caja. entonces si decimos que determinemos cuál es la fuerza de cada uno, o sea, primero voy a ir calculando la fuerza que tiene cada lado, o sea, esa es la cosa de ir y sumar. Aquí vemos que en el lado izquierdo tenemos Una cierta 40. cantidad, ¿cierto? Vamos a ir sumándolo, ¿cierto? Pero lo que yo, antes de que veamos eso, Maxi, también le pregunto a los demás. ¿Qué va a representar? Si me voy a hacerlo al tiro, esperen. ¿Qué va a representar en el diagrama la cajita? ¿Quién está sintiendo los efectos de las 6 fuerzas que mostramos ahí recién? ¿Respondo yo? O- Cualquiera. sí, de acuerdo. La cuerda, ¿cierto? Y la Sí, la Sofi Sofi también lo dice. también dice. Entonces, tenemos que tener claro, chiquillos, que la caja, en nuestro diagrama de cuerpo libre, la caja es la cuerda. Entonces, debemos dibujar todas las fuerzas que está sintiendo la cuerda en este sentido. Siempre que se ponga un diagrama de cuerpo libre, deben tener claro a quién representa. Cualquier situación, cualquier ejemplo que hagamos, siempre deben identificar qué va a representar el diagrama. En este caso, el diagrama que va a representar las fuerzas que está sintiendo la cuerda por las 6 personas que están tirando la cuerda, 3 por lado. Entonces, ¿qué teníamos? Que la fuerza de las 6 personas era la siguiente. La primera hacía una fuerza de 20, la segunda una de 5, la tercera hacía una de 15. Estas todas por el lado izquierdo. Estas son las que están por el lado izquierdo. Y las que están por el lado derecho eran, la cuarta hacía una de 10 newton, la quinta una de 30 y la sexta una de 20. Entonces, aquí uno puede decidir, claro, la Sofi ya sacó lo que pasa por el lado izquierdo y por el lado derecho. Vamos a también explicar por qué da 40 y 60 como dice la Sofi. Entonces, partamos por el lado izquierdo. La fuerza de la persona 1, 2 y 3, ¿las debo dibujar todas iguales o debo hacerlas proporcionales? Las fuerzas que se están haciendo por el lado izquierdo son todas del mismo tamaño o no, chiquillos. No, ¿cierto? Por ende, debo preocuparme de que las fuerzas cuando las dibuje mantengan la proporción. De las 3 fuerzas del lado izquierdo, ¿cuál es la menor? La F2, ¿cierto? La fuerza 2. Consejo, cuando construyen un diagrama, chiquillos, construyen siempre la fuerza vayan haciendo las fuerzas en orden. Tranquila, Sofi, pero tampoco te equivocaste mucho en lo que dijiste. Entonces, la fuerza 1, fuerza 2, la dibujan más chiquitita. Luego viene la 3, la hacen un poco más grande. Va. Y finalmente, permítame, yo voy a hacer la cajita un poco más grande para que nos quepan bien las fuerzas. Dame un segundo. Me dice muy chiquitita la caja, así que no nos iba a quedar muy bien. Vamos a hacer la caja más grande. Desde ahí. Ahí sí. Entonces, vamos a hacer las fuerzas de la izquierda. Entonces, la fuerza más chiquitita va a ser la fuerza de 20, de 5, perdón. La vamos a hacer ahí.
Esa va a ser la fuerza 2. Un poco más grande va a estar la fuerza de 15, fuerza 1. Y más grande que todas las demás va a ser la fuerza, perdón, esa es la fuerza 3, perdón, ya me di cuenta del error, perdón. Esa es la fuerza 3. Déjenme borrar. Esa es la fuerza 3. Y esa es la fuerza 1. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo lo que estamos haciendo, chiquillos? De que las tenemos que dibujar ordenadas de menor a mayor. Obviamente ustedes lo hacen derechitas, pero a mí me choca porque no puedo hacerlo tan derecho. Voy a hacer una regla. Pero tengo mi regla también. Entonces repetimos lo mismo, pero por el lado derecho. Vamos a ponerle otro color para que no nos confundamos. Ahí está. Entonces, por el lado derecho. Del lado derecho, de las tres fuerzas del lado derecho, ¿cuál es la mayor? La menor, perdón. La F4, ¿cierto? La fuerza 4. Entonces, por el lado derecho, la 4 va a ser la más pequeña. Luego viene la 6, que va a ser un poquito más grande. Y finalmente, pueden hacerla en cualquier lugar, da lo mismo, Loren, hacer más grande, la fuerza 5. ¿Para qué hacemos esto, chiquillos? Para dejar claro cuál fuerza es mayor que otra. Entonces, ya el Maxi y la Sofi ya se dieron cuenta de lo que hay que hacer y lo voy a explicar también. Para poder sacar la fuerza neta, primero saquemos las fuerzas del lado izquierdo, que van todas para el mismo lado, y luego todas las del lado derecho. ¿Qué se hacía para sacar la fuerza neta cuando todas las fuerzas iban para el mismo lado? ¿Se sumaban o se restaban entre sí? Cuando todas van para el mismo lado, Suman. Se suman. se suman, ¿cierto? Entonces, las del lado izquierdo serían 20 más 5 más 15. ¿Y cuánto daba eso, Sofi? ¿Lo habías notado tú delante? Sofi del Río. 10 a ¿Cuánto 40. daba? 40, ¿cierto? Sí. ¿40 qué? 40 newtons, no se nos olvide. Entonces, tenemos la del lado izquierdo, ahora saquemos la del lado derecho, que todas van para el mismo lado, y serían 10 más 20 más 30. ¿Cuánto suman esas tres fuerzas? 60 newtons. Muy bien. Entonces, sabemos que todas las fuerzas de la izquierda juntas suman 40 newtons y que todas las fuerzas de la derecha suman 60 newtons. Ahora, esos grupos de fuerzas están haciéndose en sentidos contrarios o en sentidos iguales. Contrarios. ¿Qué se hacía cuando las fuerzas eran en sentidos contrarios, chiquillos? ¿Se sumaban o se restaban? En ese Se caso, resta. Se resta. se restan, ¿cierto? Como ya tenemos todas las fuerzas de un lado juntas, y todas, entonces el total, la fuerza neta, o la fuerza total, va a ser restar las izquierda, perdón, la derecha por la izquierda. Restar las fuerzas de la derecha con las de la izquierda. Entonces, 60 menos 40. ¿Cuánto es esa resta? 20 newtons. Y aquí es donde debemos fijarnos. ¿Qué sentido va a tener el movimiento de la caja? ¿La caja se va a mover para la derecha o para la izquierda? ¿Quién gana ahí? La caja, en este caso de nuestra cuerda. ¿Qué lado está haciendo más fuerza? ¿El lado izquierdo o el lado derecho? El lado derecho. Si es para la derecha, ¿es sentido positivo o negativo? Positivo. Entonces, al resultado, si quieren, le colocan el signo más. Entonces, para resumir, ¿qué hay que hacer aquí? Básico, primero, lo primero que todo, dibuje la caja y tenga claro que la caja representa las fuerzas que están haciéndose en la cuerda. También puedes preguntarse en algún momento, ¿qué representa el diagrama de cuerpo libre en la situación explicada? Usted tiene que colocarle el diagrama de cuerpo en la situación, el diagrama representa las fuerzas que siente la cuerda. Luego de eso, dibuja las fuerzas manteniendo las proporciones. Un consejo que yo le doy, chiquillos, es que dibuje las fuerzas de menor a mayor, guardando las proporciones del tamaño y indicando en cada flecha cuál es cuál. Yo marqué que la más chica era la 2, luego seguía la 3 y luego la 1. Y acá lo mismo. La 4 por el lado derecho era la más chica, luego venía la 6 y luego la 5 que era la más grande.
Como se están aplicando muchas fuerzas por un lado, junte todas esas fuerzas, sume sus efectos. Recuerden que fuerzas en el mismo sentido se complementan. Entonces, haga una gran fuerza del lado izquierdo, que es la suma de las tres fuerzas de ese lado, la de 20, la de 5 y la de 15, y se le va a dar 40. Luego, por el lado derecho, haga lo mismo. Sume las fuerzas todas las fuerzas que se están haciendo hacia la derecha, que es 10, 20 y 30, lo cual da 60 newton. Como ya juntamos las fuerzas, ahora tenemos que compararlas entre ellas. Las fuerzas del lado izquierdo están haciéndose en sentido contrario de las del lado derecho. Por ende, sus efectos no se complementan, sino que se contrarrestan. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Restar los resultados anteriores. Es decir, restar la fuerza mayor con la menor. 60 menos 40 nos da 20. Y el sentido va a depender del lado que esté haciendo mayor cantidad de fuerza. En este caso, el lado derecho es el lado que está aplicando más fuerza. Por ende, como el derecho es positivo, la fuerza neta es positiva también. Entonces, ¿qué respuesta podríamos dar aquí? Que la fuerza total es de 20 newton y que la cuerda se está moviendo hacia la derecha. ¿Quedó claro, chiquillos? Este ejemplo. Sí, ¿Sí? ¿Los demás? Sí, ¿Sí? Chiquillos, en la actividad con nota que vamos a hacer la próxima semana, que les voy a comentar ahora, va a aparecer ejemplos parecidos a esto. Por ejemplo, no sé, que se esté empujando una caja, que se esté empujando un objeto, que esté siendo víctima de ciertas fuerzas, y tenemos que hacer este mismo procedimiento, dibujar la caja con las fuerzas proporcionales, de menor a mayor, y sumar todo lo de la izquierda por un lado, y luego sumar todo lo de la derecha por otro, y luego ver quién gana de esas dos viendo la fuerza neta. Y tampoco olvidarse, chiquillos, de que siempre deben identificar qué lado es el mayor, para qué lado se va a mover el objeto y también saber qué está representando ese diagrama cuerpo libre. Entonces, en este caso, este diagrama representa las fuerzas sobre la cuerda. Sobre la cuerda. Tienen que tener claro que ese diagrama cuerpo libre representa las fuerzas sobre la cuerda. Porque también perfectamente yo les puedo colocar en la prueba una pregunta que diga, si tiene la siguiente situación y el diagrama del cuerpo libre representa las fuerzas aplicadas. ¿Qué está representando el diagrama? Las fuerzas sobre el objeto que está siendo víctima de ellas, o sea, el que está aguantándose todo este grupito de fuerzas. Chiquillos, ¿alguna profe, duda? ¿Sí? ¿qué fue lo que dijo recién? Sobre el tema de las fuerzas sobre como saber qué representa. Sí, Que tenemos que tener claro, Maxi, y para todas y todos, qué representa ese diagrama cuerpo libre, qué representa esa cajita con flechas verdes y naranjas. Saber que esa caja está representando, en este caso, para nuestro ejemplo, las fuerzas sobre la caja, sobre la cuerda. Si fuera otro objeto que está sintiendo las fuerzas, debemos igual saber quién es. Por ejemplo, si yo estuviera representando con una caja las fuerzas con las que se está golpeando esta botella, debemos tener claro que el diagrama de cuerpo libre representa a la botella. ¿Se entiende? sí, El diagrama no representa las fuerzas de cada persona o no representa una de las 6 personas. Representa a quien está siendo víctima de todas las fuerzas al mismo tiempo, que en este caso es la cuerda. ¿Quedó claro, chiquillos? profe. Dime. Nada, que quedó todo claro. ¿Sí? ¿Todo claro? Bien. Eso era por hoy. Pero antes de que se vayan, chiquillos, voy a dar información importantísima con respecto a lo que se nos viene en las próximas clases. Así que mucho ojo con lo que voy a mencionar ahora. Chiquillos, en el calendario de evaluaciones, en los próximos meses va a aparecer una nota que dice cierre de notas acumulativas. ¿Por qué? Porque, chiquillos, una o dos veces al mes vamos a estar realizando actividades con nota acumulativa, ya que nuestras evaluaciones va a ser una en principio de septiembre y la otra va a ser a finales de noviembre, mediados de noviembre. Por ende, en el intertanto, entre cada evaluación, se van a estar realizando actividades con nota acumulativa que a finales del semestre se van a promediar y van a dar la tercera nota del semestre. Es decir, todas estas actividades que vayamos haciendo, que vayamos avisando, chiquillos, la próxima semana hay un control, la próxima semana hay una prueba, una guía, un cuestionario, lo que sea con nota acumulativa, todo eso se va a unir, se va a juntar y va a dar como paso
la tercera nota del semestre, que va a equivaler, si no me equivoco, un 10 o un 15% de las notas de este semestre. Así que no es un porcentaje menor, no lo miren en menos, no lo miren a huevo, como se dice, chiquillos, porque ese 10%, ese 15% que va a valer esa evaluación puede cambiar completamente el panorama si es que no les está yendo tan bien conmigo. Así que tomen en cuenta eso, no lo miren a menos y hagan la actividad de conciencia. Como son actividades en clase, vamos, ahí les voy a contar cómo las vamos a ir haciendo y van a tener toda la posibilidad de ir preguntándome y mostrándome lo que van realizando, ya sea si están presencial o están en online, para que al momento de enviarlo tengan la mejor evaluación en este caso. Por eso mismo, chiquillos, para prepararnos de mejor manera para esta actividad con nota acumulativa, les comento que el reforzamiento de física finalmente va a quedar los días miércoles a las 3 de la tarde. ¿Por qué no va a ser los martes a la misma hora que el de química? Porque yo ahora tengo clases con otro curso y se me era imposible poder hacer la clase del reforzamiento las semanas que no les tocaran. Recuerden que el reforzamiento de física es las semanas que no tienen el de química. Es decir, la próxima semana correspondería al reforzamiento. Y va a ser así semana por medio, vamos a tener reforzamientos donde vamos a ir ejercitando, respondiendo dudas y haciendo preguntas, empezar a prepararnos para todos los temas que vienen. Entonces, les recomiendo que se conecten la próxima semana, el próximo miércoles, para repasar para la prueba y también para esta actividad, porque la materia de la actividad con nota acumulativa va a ser exactamente la misma que la de la prueba. El temario de la prueba, chiquillos, lo voy a publicar en el Classroom durante las próximas horas, pero es todo lo que hemos visto de fuerzas durante estos días. Y, como les dije, próxima clase, actividad evaluada, que va a ser un repaso, el repaso para la primera evaluación. Así que es muy importante su asistencia porque les va a servir para que vayan preparándose ya para la evaluación del próximo día, para el 2 de septiembre, que es la primera evaluación para ustedes. Bien, chiquillos. Claro, entonces que el próximo miércoles hay reforzamiento y el próximo jueves hay una actividad con nota de la materia de fuerzas. ¿Sí? Ya, entonces, chiquillos, no se olviden de ello para que la próxima semana estemos bien con toda esta actividad y no tengamos problemas. Entonces, dejamos la clase hasta aquí para que sigan con su siguiente clase. Espero que todos estén muy, muy bien y nos encontramos el próximo día, miércoles en el reforzamiento o el jueves en la actividad con nota acumulativa, repasando la primera materia de la prueba número 1. Así que cuídense, tíos, que estén súper bien. Nos vemos. Chao, Chao, profe. profe.